Extranjero. Imagina esto, estás en una conversación rodeado de personas que discuten trivialidades, el último chisme, alguna noticia superficial, un tema repetitivo que no lleva a ninguna parte. Intentas unirte a la conversación, buscando aportar un pensamiento más profundo, un análisis más interesante, pero todo lo que recibes son miradas vacías, cambios rápidos de tema. O peor aún, esa sensación de que nadie entendió realmente lo que quisiste decir. Y entonces llega esa conclusión inevitable. Quizá es mejor quedarme en silencio. Si esto te suena familiar, no estás solo. Pero el problema no eres tú. El problema es que la inteligencia no acerca a las personas, las separa. Cuanto más entiendes la complejidad del mundo, más difícil se vuelve encontrar a alguien que vea lo mismo que tú. Y no te engañes, esta soledad intelectual no es solo una percepción tuya. La sociedad rechaza sutilmente a quienes piensan diferente. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más brutales y honestos de la historia, creía que la inteligencia extrema no es un don, sino una maldición, una carga que aísla a quienes ven más allá de la ilusión de la vida cotidiana. Según él, cuanto más percibes las contradicciones del mundo, más frustrante se vuelve tratar de explicarlas a quienes viven en la superficie. Después de todo, la mayoría de las personas no quiere la verdad. Quiere comodidad. Y entonces surge la gran pregunta, si la inteligencia lleva al aislamiento, ¿cuál es la salida? ¿Cómo vivir en un mundo donde parece que nadie piensa como tú? Si alguna vez has sentido esta desconexión, ese vacío que nace de la falta de un intercambio intelectual verdadero, entonces este mensaje es para ti. Porque tal vez el problema no es tu soledad, sino lo que revela del mundo que te rodea. ¿Es la inteligencia un don o una maldición? En teoría, parece obvio que ser más inteligente debería facilitar la vida. Entiendes las cosas más rápido, notas patrones que otros ignoran, evitas errores que la mayoría comete. Pero en la práctica, esa misma inteligencia que debería ser una ventaja se convierte en un muro invisible que te separa del resto. Schopenhauer lo entendía mejor que nadie. Para él, la inteligencia extrema condena a la persona a la soledad, porque la mayoría simplemente no quiere pensar profundamente. No porque no puedan, sino porque no hay ninguna ventaja social en hacerlo. ¿Por qué profundizar en cuestiones filosóficas, cuestionar dogmas, ver la hipocresía de las instituciones? Si todo eso solo trae incomodidad. Para la mayoría, la vida es más sencilla cuando aceptan el mundo tal como es, sin hacerse preguntas difíciles. Pero tú no puedes evitarlo. Tu mente siempre está trabajando, siempre analizando, siempre viendo detalles que los demás ignoran. Notas cuando las personas se mienten a sí mismas, cuando se aferran a ilusiones, simplemente porque es más fácil que enfrentar la realidad. Sientes la frustración de intentar explicar algo y darte cuenta de que nadie realmente escucha, no porque estén en desacuerdo, sino porque lo que dices no encaja con la narrativa cómoda que han construido. Y ese es el punto central, la sociedad no valora la verdad. Valora la conformidad. Existe una estructura invisible que mantiene todo funcionando. Y esa estructura depende de que las personas crean en ciertas ilusiones. Que la felicidad está en el consumo, que el éxito es seguir un camino prediseñado, que el sentido común siempre tiene razón. Quienes cuestionan estas ideas se vuelven una molestia, una pieza fuera de lugar. Esto explica por qué, a lo largo de la historia, los grandes pensadores fueron rechazados antes de ser reconocidos. Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud, simplemente por hacer preguntas que exponían la ignorancia de los poderosos. Galileo fue perseguido por afirmar algo tan obvio como que la Tierra gira alrededor del Sol. Nietzsche fue ridiculizado y considerado loco por desafiar los fundamentos de la moral cristiana. Nikola Tesla murió olvidado, mientras otros lucraban con sus inventos. ¿Crees que hoy sería distinto? La tecnología ha evolucionado, pero la naturaleza humana sigue igual. Todavía vivimos en una sociedad que castiga a quienes piensan diferente.
El rechazo puede que ya no sea tan explícito como en la época de la Inquisición, pero aún ocurre. Es el aislamiento social, la sensación de ser difícil de entender, la dificultad de encontrar personas que realmente compartan tu visión del mundo. Y eso nos lleva a la pregunta clave. ¿Está el problema en la inteligencia o en el mundo que te rodea? Quizás la verdadera razón del aislamiento de los más inteligentes no sea una falta de habilidades sociales, sino el hecho de que para la mayoría, la verdad es algo incómodo. Lo que tú ves con claridad, otros prefieren no verlo. Y esa ceguera voluntaria, ese rechazo a mirar más allá de lo superficial, es lo que crea la barrera entre tú y el resto. Si hay algo que la sociedad teme más que cualquier otra cosa, es alguien que piense de forma independiente. La mayoría de las personas sigue un guión invisible, repitiendo ideas prefabricadas sin cuestionarlas jamás. Y esa es la verdadera razón por la que la inteligencia no acerca a las personas. Las aleja. Piénsalo. Cuando te enfrentas a alguien físicamente más fuerte, puedes sentir admiración. Cuando ves a alguien más rico, puedes sentir envidia, pero rara vez hostilidad. Pero cuando demuestras tener un intelecto superior, la reacción no es admiración ni envidia. Es resistencia. Porque mientras la fuerza o la riqueza son ventajas externas, la inteligencia expone algo mucho más sensible, las limitaciones de los demás. La mera presencia de un pensador profundo obliga a las personas a confrontar sus propias fallas cognitivas. Y eso a nadie le gusta. La inteligencia actúa como un espejo, reflejando lo que otros no quieren ver. Cuán limitadas son sus creencias, cuán superficiales se han vuelto sus conversaciones, cuánto viven en un ciclo de distracción y conformismo. ¿Y qué hace un ser humano cuando se siente incómodo? Ataca o ignora. Por eso el pensador siempre ha sido tratado como una amenaza. Schopenhauer entendió que la sociedad no solo rechaza a quienes cuestionan sus estructuras, los castiga. Dijo que mientras más se aleja a alguien de la mediocridad, más solitario se vuelve, porque la mayoría simplemente no quiere enfrentar la realidad. En un mundo que valora la conveniencia, la verdad es una carga demasiado pesada. Y ese rechazo no solo ocurre a nivel intelectual. Ocurre en lo cotidiano, en los pequeños detalles. Haces una observación interesante y las personas desvían la mirada. Aportas un nuevo punto de vista y alguien cambia de tema. Notas patrones que nadie quiere reconocer y te etiquetan como negativo o complicado. Es un proceso sutil pero constante. Un alejamiento gradual que te empuja hacia los márgenes simplemente porque ves lo que otros se esfuerzan por ignorar. Pero ese rechazo no significa que estés equivocado. Al contrario, significa que estás viendo más allá de la cortina de humo que mantiene atrapados a la mayoría en sus ilusiones. Y por eso la inteligencia lleva al aislamiento. No porque los inteligentes elijan estar solos, sino porque el mundo prefiere alejarlos. Si alguna vez te has sentido aislado por tu forma de pensar, puede que ya hayas notado que esta soledad no siempre es impuesta por otros. Muchas veces, tú mismo la eliges. Al principio, hay un esfuerzo genuino por conectar, por compartir tus ideas, por encontrar a alguien que vea el mundo como tú. Pero con el tiempo, a medida que las interacciones se vuelven frustrantes, vacías o simplemente agotadoras, surge una conclusión inevitable. Quizá es mejor estar solo. Schopenhauer creía que las personas altamente inteligentes a menudo prefieren la soledad, no por desprecio hacia la sociedad, sino por necesidad. Decía que para quienes piensan profundamente, el mundo suele parecer un espectáculo superficial, un teatro donde la mayoría finge entender cosas que nunca se ha detenido a cuestionar. Intentar participar en ese teatro requiere un esfuerzo mental absurdo. Y al final, la recompensa es mínima. El precio de socializar suele ser la frustración de conversaciones sin sustancia, de interacciones donde uno debe rebajarse intelectualmente solo para ser entendido. Y entonces ocurre el distanciamiento. Primero comienzas a evitar ciertos círculos sociales porque sientes que tus ideas no son bien recibidas. Luego empiezas a seleccionar mejor tus interacciones,
buscando conversaciones que tengan algún significado. Y finalmente, te das cuenta de que la mejor compañía muchas veces es tu propia mente, no porque desprecies a los demás, sino porque parecen no tener nada que ofrecer más allá de distracciones pasajeras. Pero aquí está la trampa. Ese aislamiento, que al principio parece un refugio, puede convertirse rápidamente en una prisión. La mente del pensador nunca se detiene. Siempre está girando, analizando, cuestionando. Y sin alguien con quien intercambiar ideas, sin retos intelectuales, el pensamiento puede convertirse en un ciclo cerrado donde todo solo tiene sentido dentro de tu propia perspectiva. La inteligencia puede alejarte de la ignorancia, pero también puede atraparte en tu propia burbuja de entendimiento. Y ahí es donde la soledad se transforma en algo más profundo. Una especie de exilio psicológico, donde incluso estando rodeado de personas, no te sientes parte de nada. Puedes interactuar, reírte, hablar de banalidades, pero en el fondo sabes que algo falta, un diálogo verdadero, un intercambio genuino de ideas. La gran tragedia del aislamiento autoimpuesto es que no es una elección en el sentido tradicional. Nadie quiere estar completamente solo. Pero cuando el mundo solo ofrece superficialidad, cuando las conexiones se vuelven una carga en lugar de un placer, la soledad parece el único camino lógico. Y esa es la gran ironía, cuanto más entiendes el mundo, menos lugar parece haber para ti en él. Si la inteligencia es algo tan valioso, ¿por qué la sociedad la rechaza constantemente? ¿Por qué quienes ven más allá son ridiculizados, ignorados o incluso atacados? La respuesta es simple. El mundo no está hecho para pensadores, está hecho para conformistas. La sociedad, desde sus inicios, siempre ha favorecido a quienes siguen las reglas, no a quienes las cuestionan. Desde la escuela se nos entrena para obedecer, no para pensar. Aprendemos a memorizar información sin cuestionarla, a aceptar verdades preestablecidas sin investigarlas. El estudiante que hace demasiadas preguntas es molesto. El empleado que sugiere cambios amenaza la estabilidad de la empresa. El ciudadano que desafía la narrativa dominante es tratado como un problema. Schopenhauer lo vio con claridad. Creía que el mundo estaba dominado por un sistema de mediocridad colectiva, donde el pensamiento independiente era visto como un peligro. Decía que la mayoría de las personas no quiere la verdad, quiere comodidad. Y la verdad rara vez es cómoda. Esto explica por qué los grandes pensadores de la historia fueron rechazados antes de ser reconocidos. Sócrates fue condenado a muerte por desafiar los valores de Atenas. Galileo fue perseguido por sugerir que la Tierra no era el centro del universo. Nietzsche fue llamado loco por exponer las contradicciones de la moral cristiana. Y aún en tiempos modernos, los pensadores revolucionarios suelen ser desacreditados antes de ser aceptados. Pero esta resistencia a la inteligencia no se limita a grandes nombres de la filosofía o la ciencia. Ocurre todos los días, en pequeños detalles. Sucede cuando intentas tener una conversación profunda y la gente desvía la mirada. Cuando sugieres un punto de vista diferente y eres rechazado de inmediato. Cuando notas patrones que otros ignoran y, en lugar de despertar curiosidad, recibes indiferencia. La verdad es que la sociedad no solo no valora el pensamiento crítico, lo desalienta activamente. Porque las personas que piensan demasiado no son fáciles de controlar. No aceptan cualquier narrativa. No se conforman con respuestas simples. Y eso amenaza a un sistema que depende del conformismo para funcionar. Y aquí está la mayor paradoja. La sociedad necesita pensadores para evolucionar, pero al mismo tiempo los rechaza. Quiere los beneficios de la inteligencia, la tecnología, los avances científicos, las innovaciones filosóficas, pero no quiere lidiar con la incomodidad que el pensamiento profundo genera. Por eso, quienes ven más allá de los demás siempre han sido y seguirán siendo una minoría. Una minoría solitaria, pero esencial. La inteligencia extrema no solo aísla. Puede ser una carga pesada. No solo duele el rechazo de la sociedad, sino también el efecto del entendimiento profundo en la propia mente.
Schopenhauer lo expresó con brutalidad. Cuanto más se comprende la realidad, más difícil se vuelve encontrar placer en ella. La mayoría de las personas vive en ilusiones. Creen que hay un sentido intrínseco en la vida, que existe justicia en el mundo, que el esfuerzo siempre será recompensado. Creen en conceptos como el destino, la suerte y el mérito. Estas ideas los mantienen motivados, les dan propósito, los hacen seguir adelante incluso ante las dificultades. Pero un pensador profundo, alguien que realmente cuestiona estas premisas, tarde o temprano llega a una conclusión incómoda. Nada de esto está garantizado. Y esa es la diferencia fundamental entre el hombre común y el pensador. El hombre común puede engañarse a sí mismo, y esa ilusión lo mantiene feliz. El pensador, en cambio, ve el mundo como realmente es. Caótico, indiferente, lleno de contradicciones. Se da cuenta de que la moral no es absoluta, sino una construcción social. Que la búsqueda de la felicidad es muchas veces solo una carrera sin sentido detrás de deseos programados por la cultura. Que la mayoría no busca la verdad, sino la validación de sus creencias previas. Y ahí es donde la inteligencia se vuelve un peso. Porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. No puedes simplemente apagar tu mente y fingir que todo tiene sentido. No puedes volver a la ignorancia cómoda. Como escribió Nietzsche. Cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Este es el precio del entendimiento. Una desconexión creciente del mundo que te rodea. Mientras otros celebran pequeñas victorias, un auto nuevo, un ascenso laboral, un romance pasajero, el pensador se pregunta: ¿esto realmente importa? Lo que parece satisfactorio para la mayoría, le parece superficial. Y ese sentimiento de desubicación crece poco a poco, hasta que se siente como un extraño en su propio tiempo. No es de extrañar que muchos de los grandes pensadores de la historia hayan experimentado melancolía o incluso depresión. Pascal describió el silencio infinito del universo como algo aterrador. Kierkegaard habló de la angustia de ser un individuo aislado. Kafka transformó el sentimiento de alienación en literatura. Schopenhauer, quizá el más pesimista de todos, vio la vida como un ciclo interminable de deseos y frustraciones, donde la única salida era la renuncia total. Pero aquí surge la gran pregunta. Si la inteligencia nos condena a ver la verdad sin ilusiones, ¿cómo vivir sin ser consumidos por ella? ¿Existe un camino entre la ignorancia cómoda y la desesperación absoluta? Esta es la pregunta que separa a quienes solo sufren por su inteligencia de quienes aprenden a usarla. Y la respuesta puede estar precisamente en la aceptación de la propia soledad. Si la inteligencia lleva al aislamiento y la comprensión profunda del mundo puede volverse una carga, ¿qué queda? ¿Qué puede hacer alguien que ve más allá de la superficie para no ser consumido por su propia mente? Schopenhauer creía que la única forma en que un pensador podía encontrar algo de paz era aceptar su soledad y redirigir su energía hacia algo productivo. Sostenía que las personas inteligentes no deberían perder el tiempo intentando encajar en una sociedad que nunca las entendería del todo. En cambio, deberían abrazar la soledad como un privilegio, no como un castigo. Pero esta no es una respuesta fácil, porque en el fondo, todo ser humano desea conexión. Incluso los más independientes intelectualmente quieren ser comprendidos, quieren encontrar a alguien que comparta su visión del mundo, que pueda ofrecer un diálogo real. El problema es que esos encuentros son raros, y esperar que la sociedad en su conjunto valore la profundidad del pensamiento es un error. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero es entender que la soledad intelectual no significa aislamiento total. Hay formas de encontrar mentes afines, ya sea a través de los libros, la filosofía, comunidades intelectuales o incluso en el arte. Muchos de los más grandes pensadores de la historia vivieron vidas solitarias, pero sus ideas trascendieron su época porque fueron registradas, discutidas y eventualmente reconocidas. Lo segundo es dirigir tu inteligencia hacia algo con propósito. Una mente que no encuentra retos ni objetivos rápidamente se convierte en una trampa para sí misma.
crear, explorar, aprender constantemente. Todo eso puede transformar el peso de la inteligencia en una herramienta poderosa. Y por último, aceptar que el mundo siempre va a resistirse a quienes piensan diferente. La sociedad nunca abrazó a sus grandes pensadores mientras estaban vivos. Solo más tarde, cuando sus ideas dejaron de ser vistas como una amenaza, comenzaron a ser admirados. Esto significa que si sientes que no encajas, puede que estés exactamente donde debes estar. Pero ahora quiero escucharte a ti. ¿Alguna vez sentiste que tu forma de pensar te aísla? ¿Que las personas a tu alrededor simplemente no logran seguir tu visión del mundo? Déjame tu comentario abajo y comparte tu experiencia. Y no te detengas aquí. Si este video tuvo sentido para ti, entonces el siguiente es esencial. Haz clic y sigue viendo, porque esta conversación aún no termina.